Si hablamos de qué significa ser misionero, según la Biblia, porque está un poco en debate, ¿no? Como que los misioneros tradicionales, es decir, quienes dejan su lugar de origen para ir a otro lado, es llevar el reino de Dios a nuestras actividades cotidianas. Hacer que Jesús, el Hijo, se note, no importa en dónde estemos. Si no estás de acuerdo con sus pensamientos, con sus ideales, pues eres alguien que va en contra, ¿no? Eres retrógrada, no eres empático. Tú eres el malo, ¿no? Si tú quieres compartir de la palabra de Dios y a las demás personas no les gusta tu contenido, lo que hacen es que te cancelan, ¿no? Te bloquean, te reportan y lo que hacen las redes sociales, las plataformas. La censura que se está sufriendo, por ejemplo, hay youtubers o hay cristianos influencers que tienen seguidores donde predican la palabra de Dios y les ha pasado esto. No puedes, por ejemplo, predicarle tanto tiempo si lo quieres enganchar a la persona que te está viendo. Simplemente es superficial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros muy bien. Vamos a tener un episodio más aquí en Postmonautas y bueno, es de un tema relevante, importante al día de hoy. Se trata de tecnología y cómo utilizamos estas herramientas. Hoy vamos a hablar sobre las misiones, sobre los misioneros digitales, es decir, las personas que utilizan estas herramientas digitales para compartir el evangelio. Y bueno, nace esta pregunta a raíz de estas acciones. ¿Será válida la figura o el nombre como tal de misioneros digitales? ¿O será que también Jesús incluyó en la Gran Comisión a quienes predican el Evangelio a través de creación de contenido? ¿O, en su defecto, solo quienes evangelizan en su entorno y más allá de las fronteras son ellos los verdaderos misioneros bíblicos? Son preguntas que hay que hacerse, porque esto está en el debate que vamos a ver en lo largo de este episodio. Y como siempre me acompaña Obed Santos para hablar del tema. ¿Qué te parece, Obed, este tema de misiones digitales? Ya listos, Adrián, vamos a hablar acerca de las misiones digitales y también hablar un poquito de misiones en general, así que quédense con nosotros, la vamos a pasar muy bien platicando de este tema. Recuerden dejarnos sus comentarios, qué opinan acerca de las misiones, tanto de las misiones digitales como las tradicionales, ¿no? Entonces, ¿qué opinan? Por ahí déjenlo en los comentarios y recuerden compartir este episodio. Y bien, Adrián, vamos a comenzar platicando un poquito acerca de qué cosas son las misiones. Hay que dejar este término en claro y bueno, es algo relativamente sencillo. Las misiones cristianas es seguir llevando el mensaje de Cristo, compartir el evangelio en este mundo perdido mediante la sabiduría y la fortaleza de Dios. Pero también hay que aclarar cuál es el propósito principal de las misiones digitales, que es algo muy importante. Y bueno, es simplemente la convergencia entre la tecnología y el evangelismo. Utilizar las herramientas digitales como son las redes sociales, los blogs, los videos, podcasts, aplicaciones, todo lo que se puede utilizar, diferentes plataformas digitales para poder compartir el evangelio. Esas son las misiones digitales y que bueno, son un poquito sí diferentes a las tradicionales, pero hay que utilizar la tecnología y los medios que tenemos actualmente para poder compartir el evangelio. Las redes sociales y la tecnología, los medios digitales es una herramienta que tenemos para hacer muchísimas cosas y que mayormente las utilizamos, Adrián, para compartir memes, ver videos. Para entretenimiento, simplemente. Entretenimiento y ocio. Y bueno, utilizarlas para poder predicar la palabra de Dios es algo buenísimo. Utilizar lo que tenemos hoy en la época que nos tocó vivir. Y digo, siempre ha sido así, ¿no? Cuando recordamos, por ejemplo, la historia de los medios de comunicación, llegó el radio, una nueva tecnología, luego la televisión, y siempre se han utilizado estos medios para llegar a más personas, y obviamente el evangelio no es la excepción, pero ¿quiénes pueden usar estas misiones, o quiénes pueden más bien hacer misiones digitales, Obed? Porque pues se dice, bueno, ahí está el internet, ahí están las plataformas, pues predica, pero no es tan sencillo como parece. ¿Quiénes pueden participar, por ejemplo? Así es, mira, ¿quiénes pueden participar en tu grupo de jóvenes, en el ministerio, en la iglesia? No importa la edad, la profesión, la experiencia.
con la tecnología, porque muchos piensan que sí hay que tener muchos estudios en tecnología para poder hacerlo. En realidad es que no. Te puedes unir a este grupo de personas que hacen misiones en digitales, compartir la fe a través de la tecnología es algo muy bueno, y lo importante creo que es capacitarnos, Sí. claro, siempre aprender más de la palabra de Dios y cómo hacerlo de una manera, organizarnos, hacerlo de una manera eficiente para poder transmitirlo y que sea digerible para las demás personas, que les llame la atención, que vean un clip en redes sociales o que vean un texto, una imagen, un reel, y que les llame muchísimo la atención y que desde ahí empiecen a buscar, clavarles la espinita para que investiguen más. Y recordemos que si ya hablamos del evangelio y también cuestión empresarial y en muchos sentidos cómo se usaron estas redes, lo detonó, recordemos, la pandemia. Así es. No podía salir uno, estabas encerrado, y cómo te comunicabas con el mundo, pues a través de los medios digitales, y también ahí el evangelio vio un gran provecho para expandirse, ¿no? Las iglesias tuvieron que predicar de esta manera. Así es, amigos. No sé si ustedes se acuerdan de la pandemia. Parece que fue ayer, pero ya son 5 años de la pandemia. ¿Y qué pasó? No, fue una etapa difícil. Me imagino que la recuerdan, en la que muchos queríamos ir al cine, queríamos pasear, ir a la iglesia, pero no se podía. Teníamos que quedarnos dentro de nuestra casa. Así es, era el llamado de las autoridades, ¿no? Quédense en casa. Y bueno, eso nos impedía poder comunicarnos con los demás o interactuar con las demás personas de manera física. Obligó a las iglesias a aprender a reinventar. Eso fue lo que hizo, ¿no? Utilizamos la tecnología para poder predicar el evangelio. Muchas iglesias empezaron a transmitir sus cultos porque los hermanos no podían ir a la iglesia presencialmente. Empezaron a transmitir, a hacer cursos, empezaron también a hacer talleres, utilizar las plataformas para bibliotecas poder digitales de himnos, por ejemplo. Imagínate, sí. Hubieron muchas cosas que hizo la iglesia con la tecnología. Utilizar la tecnología que ya teníamos para poder predicar su evangelio y utilizarla de diferentes maneras. Entonces, eso fue algo muy bueno, y desde ahí, imagino ya desde antes, pero hemos estado aprovechando esta tecnología y lo vamos a seguir haciendo. Las alabanzas en línea, los conciertos, que también obviamente los artistas seculares lo hicieron, también el coro mediante la iglesia, estudios, talleres, pues todo fue en línea, y ahí ya para lo que sigue hasta hoy estamos muy familiarizados y es lo que se hace. De hecho, por ejemplo, Posmonautas es un medio que predica el evangelio a través de plataformas digitales. Pero bueno, si hablamos de qué significa ser misionero según la Biblia, porque está un poco en debate, ¿no? Como que los misioneros tradicionales, es decir, quienes dejan su lugar de origen para ir a otro lado, pues ellos son los que realmente describe la Biblia, pero otros dicen, no, esperen. Como estamos hablando de misiones digitales, también es quien crea contenido, y su contenido sale alrededor del mundo. Pero bueno, ¿qué significa ser misionero? Por ahí el jefe de la Iglesia Católica, el Papa, mencionó que ser misionero es llevar el reino de Dios a nuestras actividades cotidianas. Hacer que Jesús, el Hijo, se note, no importa en dónde estemos, pero que el mundo vea siempre que somos seguidores de Cristo. Es un concepto atinado, es decir, tu testimonio va a dar fe de que eres hijo de Dios, y pues tu misión va a estar ya sea en tu lugar de origen o también donde salgas al extranjero, como se conoce. Ahora, la Gran Comisión se le conoce en la Biblia porque lo dijo Jesús mismo, allá en Mateo 28, 19, 20, un texto donde estamos los cristianos muy familiarizados. Y la Gran Comisión dicha por Jesús, que es una tarea y no es opcional, dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí tiene ya su impacto global, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está el énfasis en expandir y enseñar el Evangelio. Y también nos promete que Dios va a estar con nosotros siempre, porque dice Jesús, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es lo que dice Mateo 28, 19, 20, Jesús hablando de la gran tarea que se nos asigna y cómo Él no nos va a dejar para cumplirla. Entonces es algo interesante, es lo que significa ser misionero en la iglesia, pero bueno, también tenemos que ver que como estamos hablando de misiones digitales hoy a través de la tecnología, pues también tiene su importancia. Así es súper importante poder hablar de las misiones digitales, ¿no? Tanto las misiones transculturales como las misiones digitales son muy importantes, las dos son igual de importantes, y bueno,
hay que cumplir con el mandato que dice Dios y por supuesto, como lo mencionaste en el texto, dice, por tanto, id y haced discípulos. O sea, Sí. es una tarea que tenemos y bueno, si no puedes ir presencialmente a algún lugar alejado que no has alcanzado, bueno, lo puedes Hay hacer medios, también. ¿no? No es así como que, no, es que no puedo ir y ya, eso es todo, no, sino que tienes la opción también de hacerlo a través de los medios digitales y aunque relativamente es un poco más fácil, a muchos les cuesta hacerlo, compartir el evangelio, compartir un texto. Aún así con la facilidad que hay, Así ¿no? es, con esa facilidad todavía como que existen esas barreras. Y fíjate que sí tiene importancia, una porque pues es lo que estamos viviendo hoy y es la tecnología que hay, ¿no? Al alcance de todos. Y sí tiene impacto, pareciera que no, pero por ejemplo, cuando ves dónde te escuchan o hasta qué países ha llegado tu contenido, dices, mira, wow, ¿no? A lo mejor de haber sido nada más medios tradicionales que no salían de tu entorno, pues no hubieran llegado. Y yo recuerdo en una ocasión, me comentaba una actriz de este país de México que se convirtió al evangelio. Ella tenía el deseo de seguir a Dios, pero en la pandemia precisamente conoce a Dios a través de un podcast cristiano. Y ella cuenta, estábamos en el encierro, buscaba opciones y Dios me dirigió ahí y se hizo un impacto, tanto que se terminó congregando en una iglesia y su vida fue transformada a través de los medios. Entonces, sí hay una importancia. Yo estaba leyendo en la investigación de que, bueno, esta nueva tendencia de misiones digitales que ya tiene sus años, por ejemplo, encontré una información de misioneros digitales en la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, el objetivo que ponen ellos en su página dice que es buscar la santidad y llevar la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra, lo que ya dijimos, cumplir la gran comisión. Y el concepto que manejan de ser misionero digital, para ellos dicen que es un puente, una herramienta y un medio para comunicar el mensaje de paz, amor y unión que nos dejó nuestro Señor Jesús a través de ¿qué? Como ya hemos dicho, a través del uso de nuevas tecnologías de la información. Y no nada más la Iglesia Católica, todo el creyente en Jesucristo. Hoy, por ejemplo, encontré también información importante sobre misioneros digitales, pero evangélicos. Por ejemplo, hay una organización internacional, un ministerio internacional muy interesante que se llama CRU, C-R-U, que es Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo en Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, ellos dicen que una misión digital pues no es ya lo tradicional, ¿no? De, bueno, agarrar tu transporte, tu avión, tu medio de transporte para salir del país, el que sea, tu autobús, tu tren, tu barco, lo que sea. Pues ya no, porque ahora puedes hacer proyectos digitales desde tu lugar de origen y esos proyectos digitales a través de las redes salen al mundo. Y también tienen redes de misioneros digitales en diferentes partes del mundo en donde tienen proyectos y así se canaliza el evangelio. Entonces es una manera y un concepto interesante de transmitir el evangelio en todas las zonas del mundo. Así es, de esa manera podemos alcanzar a muchas más personas. Puede ser de manera tradicional, transculturalmente, llegando a esos lugares donde todavía no conocen de Dios y también puede ser de manera digital. Las dos son muy importantes y se complementan. Vamos a seguir platicando acerca de ese tema de las misiones digitales. Quédate con nosotros, seguimos a través de Postmonautas. Estamos hablando hoy en Postmonautas de las misiones digitales, los misioneros digitales que también son gente comprometida con compartir el evangelio a todos los rincones de la tierra, o al menos a todos los rincones de la tierra donde haya internet. Y bueno, es interesante el concepto que tienen porque ellos dicen que el primer paso de cualquier misión es la oración. Coinciden lógicamente con los misioneros tradicionales en ello. Y por ejemplo, hablábamos de CRUM, de esta organización internacional. Ellos tienen dentro de sus estrategias de misión digital, tienen una que se llama caminata virtual de oración. ¿Qué es esto? En vez de estar en tu lugar físico donde vas a transmitir el evangelio a gente que no conoce a Cristo, pues ellos dicen, mira, agarra el internet, busca cualquier Google Earth o Google Maps para ir al país donde quieras, enfócate en las universidades porque ellos tienen un plan para alcanzar a jóvenes estudiantes. Dice, viaja a Francia, viaja al lugar que quieras virtualmente, adéntrate ahí en el lugar de la universidad y haz una oración por esa universidad, por esos chicos que no conocen a Cristo y
por ahí va a empezar, Así pero es. no nada más la oración, sino que ya, como son una organización, también tienen ellos en varios países misioneros digitales. Ellos se van a encargar de ir ya con su contenido Así sacando es. en redes presencialmente. Entonces tienen un juego muy interesante y es ahí donde dice estamos cumpliendo la misión de cómo compartir el evangelio. Y es muy interesante porque agarran como bandera o de lema Hechos 1:8, por ejemplo, ¿no? El texto bíblico que dice, bueno, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos muchachos, para ellos están siendo testigos tanto en su zona de donde viven, cercana, para con los suyos, pero también expandiéndose alrededor del mundo donde hay internet. Y lo que da a pie hoy es de que ya el internet es el nuevo territorio de la misión, ¿no? Entonces es algo interesante, pero pues también puede haber desventajas como en todo. Así es, hay muchas desventajas de una y de otra. Entonces hay que platicar muy bien acerca de esto. Por ejemplo, a través de las redes sociales, los misioneros digitales están posibles a que puedan ser censurados a través de redes sociales. ¿Por qué? Porque, como comentamos en episodios pasados con todo este pensamiento woke, si no estás de acuerdo con sus pensamientos, con sus ideales, pues eres alguien que va en contra, ¿no? Eres retrógrada, no eres empático, no Así eres es. tolerante. Entonces, tú eres el malo, ¿no? Si tú quieres compartir de la palabra de Dios y a las demás personas no les gusta tu contenido, lo que hacen es que te cancelan, no te bloquean, te reportan y lo que hacen las redes sociales, las plataformas es que, pues bueno, ven la presión, el grupo, la mayoría y dicen, no, pues hay que hacer algo con esto, con este mensaje, ¿no? Lo que está pasando aquí, lo que están tratando de hablar. Y bueno, y es así como te bajan videos, te bajan publicaciones, te ponen strike también. Entonces, vamos a ser atacados a través de las redes sociales y poco a poco nos van a empezar a censurar también a través de las redes sociales. Sí, porque hay políticas precisamente y normas comunitarias, ¿no? Y como ya estamos en un sistema de lo políticamente correcto, pues cualquier cosa, cualquier incluso palabra, ya ahora hay que escribir cuidadosamente o disfrazada la palabra, porque eso puede indicar a lo mejor que existe discriminación o no fuiste empático, como dije, no fuiste tolerante y afectaste a cierto segmento de la población. Y bueno, yo creo que todas las plataformas, YouTube, hemos visto la censura, en Meta y en la que tú me nombres, hay que andar mucho con cuidado. Y bueno, ahí puede ser una desventaja, ¿no? Tanto como los misioneros tradicionales no pueden, a veces, sobre todo en países donde hay hostilidad hacia el cristianismo, pues no pueden hablar abiertamente. Pues aquí también los misioneros digitales deben de restringirse un poco de qué van a decir, cómo van a decirlo. Y pues si llegan a algún lugar hasta los pueden banear, ¿no? Es una desventaja la censura que se está sufriendo. Por ejemplo, hay youtubers o hay cristianos influencers que tienen seguidores donde predican la palabra de Dios y les ha pasado esto. Sí, claro, ha pasado mucho esto y pues bueno, uno sabe que está consciente, ¿no? De que en algún video, en algún programa, probablemente te van a censurar lo que estás publicando. Por ejemplo, YouTube ha sido acusado de restringir el contenido cristiano al clasificarlo como homofóbico. También Google cambió recientemente criterios para prohibir la palabra cristiano, que se usa como palabra clave para impulsar anuncios en sus plataformas. También Twitter y Facebook han, ya X. Han prohibido también bloquear contenido cristiano. Entonces, poco a poco se va dando, ¿no? Se va dando y bueno, apenas es el inicio. Es lo que se ha llamado un poco la batalla cultural, ¿no? En donde dices, bueno, qué es malo, ya para muchos no hay una frontera bien definida, por eso es que Posmonautas es eso, ¿no? El posmodernismo, qué trata, qué grupos es algo extenso. Pero bueno, miren, hay diferencias y también hay desacuerdos dentro del cristianismo porque un ala o un sector cristiano dice, no, pues los misioneros son aquellos que viajan a otros lugares, ya sea incluso dentro de su mismo país o más allá de fronteras y han predicado el evangelio a otras gentes de otra cultura muy distinta. Ellos sí son porque arriesgan el físico, recursos, tienen que aprender idiomas, hacer muchas cosas. Y pues los misioneros digitales, no sé si llamarlos así, me han dicho, porque pues
sí crean contenido, sí son cristianos, sí están lanzando el evangelio, pero pues a lo mejor están más cómodos. Entonces, mientras los misioneros tradicionales se desplazan, como dijimos, a lugares específicos, pues los misioneros digitales se les ve como que sí usan la tecnología de la información para predicar el evangelio, pero pues están más cómodos, ¿no? Detrás de un escritorio y dicen, bueno, ahí está la gran diferencia, aunque bueno, sabemos que también son gente dedicada, ¿no? Aunque ambos son valientes y esforzados, pues ahí está una controversia, es decir, no, los misioneros son los de agencia que los mandan a otros lados, y pues a lo mejor los demás son cristianos que simplemente hacen contenido y pues lo envían a través de una computadora o un teléfono. Sí, hay diferencias, ¿no? De las cuales hay que platicar, hay controversia. ¿Por qué? Porque los misioneros transculturales van a otros lugares, a lugares no alcanzados, a lugares donde... A la ventana. Así es, a lugares donde está peligroso, donde no puedes hablar abiertamente del evangelio, y ellos, imagínense, dejan todo, dejan probablemente sus trabajos. Trabajos. Muchos viajan con sus familias. Muchos viajan con sus familias. Muchos viajan con sus familias, entonces imagínate, o sea, esas personas no pueden trabajar, tienen que concentrarse 100% en... Es un choque cultural, además. Así es, imagínate, tienes que aprender el idioma, tienes que comportarte, relacionarte con las personas, entonces es algo muy complicado de hacer, pero que sin duda Dios te anima a poder hacerlo, pero también si haces las misiones digitales está muy bien. Probablemente no puedes ir a aquel lugar, pero puedes apoyar económicamente, porque en cómo se mantienen los misioneros en otro lugar es a través de las aportaciones de iglesias, de hermanos, y de esa manera puedes apoyar. Y de hecho, bueno, Obed, ahí precisamente esta crítica a los misioneros digitales en comparación con los misioneros tradicionales. Y bueno, surge por varias razones, ¿no? Al menos hay unas 5 o 6 más subrayadas o más notorias, pero ¿cuáles serían para ti, Obed, al menos 3 razones por las que dicen, no, son mejores los tradicionales que los digitales? Así es, mira, creo que una de las principales son que los misioneros tradicionales están inmersos en las comunidades, como platicábamos, no aprenden el idioma, física. Están ahí dentro de la comunidad, participan de todo, conviven, comparten la vida cotidiana con las personas a las que están predicando la palabra, ¿no? Y bueno, se argumenta que los misioneros digitales carecen de ese contacto, no pueden estar, esa relación, no tienen esa relación, no pueden estar ahí en contacto directo, y bueno, esto limita las relaciones y la conexión emocional. Puede que sea algo superficial, solo por encimita, y en cambio los tradicionales sí están físicamente por ahí. Ese sería un punto. Otro, pues, de que el mensaje es solamente superficial, el contenido no llega hasta aquella persona, y que bueno, los misioneros tradicionales pueden guiar el crecimiento espiritual de una manera más personalizada, ¿no? Más ampliada. Ahí, te dan seguimiento, te van explicando poco a poco y tienen el tiempo para estar ahí, ¿no? Sí. Y en cambio los digitales, pues bueno, quizás puede que igual sea un poco por encimita, no le dedican tanto tiempo. A través de un reel. Así es, entonces no puedes, por ejemplo, predicarle tanto tiempo si lo quieres enganchar a la persona que te está viendo. Simplemente es superficial, ¿no? Entonces ese puede que sea otro punto. Y que bueno, la dependencia de la tecnología, ¿no? Para hacer misiones digitales tienes que tener un dispositivo, tienes que tener internet. Lugar donde haya internet. Y sabemos que hay muchos lugares del mundo que no tienen internet, o que está censurado ciertas páginas. Entonces está esa limitante, ¿no? Y es ahí donde los misioneros tradicionales pueden llegar a comunidades sin acceso a internet y establecer iglesias. Y fíjate que yo las que he escuchado, bueno, ahí están 3, puede haber más. Yo he escuchado a veces que se juzga duramente a los misioneros digitales, porque hay de 2 tipos. Hay quienes, por ejemplo, misioneros digitales que tienen su vida en el sentido de que están estudiando, por lo regular son jóvenes, una universidad por lo regular, o ya están trabajando, y al par, pues ellos hacen contenido y también tienen algún discipulado en alguna escuela, o sea, es cierto. Pero también hay otros misioneros digitales que ya están dedicados hacer misiones a través de la tecnología y de discipulado, es verdad, pero dentro de su ciudad donde viven, en escuelas. O sea, tienen una organización muy, muy padre, pero sí se les achaca, por ejemplo, a veces se dice que hay un riesgo de la falta de compromiso. ¿En qué sentido? Como dijimos anteriormente,
son más cómodos, ¿no? Detrás de un clima, mientras el otro está en un desierto y su vida está pendiendo porque si lo descubren los musulmanes, pues los pueden matar. Entonces a veces se dice eso. Y por ejemplo, a mí me recuerda un pasaje en 2 de Corintios 11, 26-28, ahí en su casa pueden buscarlo, pero es donde el apóstol Pablo está narrando los peligros que él pasa, ¿no? Él va a decir, cuando lo lean, que él estuvo en caminos muchas veces, pero en esos caminos había peligros, había ladrones, había la gente de que no lo quería, habitantes de esa ciudad, peligros en el mar, dice, peligros entre falsos hermanos, dice, he trabajado mucho, me he fatigado. Y entonces, bueno, todo eso he pasado por amor al evangelio. Y a veces es como se ve así, porque de hecho así lo hacen los misioneros tradicionales en comparación con los digitales. Y también, por ejemplo, se dice que, bueno, la evangelización digital puede tener un alcance masivo, pero su impacto es menos porque no tiene como que una raíz para hacer un impacto de largo plazo, ¿no? Que eso también es cuestionable porque hay testimonios como el que yo comenté que sí han alcanzado a gente, con ¿no? Un podcast, ¿no? Con un podcast, episodio. lo que hacemos nosotros y también a través de algo que lo enganchó y entregó su vida a Cristo, ¿no? Pero como conclusión, por ejemplo, podemos decir, Obed, que, porque está este debate en el ámbito cristiano, de que en lugar de que haya oposición hacia los misioneros digitales, lo que debemos hacer como creyentes es tener o ver ambos enfoques como complementarios. Es decir, son tan necesarios los misioneros tradicionales que van, dejan todo, tienen penurias económicas, penurias físicas, enfermedades, muchos peligros, incluso muchos pierden la vida. Es real y aprenden y van allá, pero también muchos han tenido éxito y ellos son para eso, pero también hay jóvenes y gente que está haciendo misiones digitales impresionantes y también están rindiendo frutos, ¿no? Entonces, la complementariedad, yo creo que es algo muy equilibrado para ver estas dos tipos de misiones. Así es, cualquiera de las dos opciones que ustedes implementen en las misiones va a ser muy bueno para predicar su palabra. Y como lo dice Jesús, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Dice que vayamos, no es como que si queremos, tenemos esa demanda, esa petición para poder hacerlo, predicar la palabra de Dios a través de los medios digitales. Entonces hay que hacerlo. Tenemos a veces mucho tiempo libre y creo que podemos hacerlo a través de las redes sociales. Hay que tomar ese valor, capacitarnos, por supuesto que es muy importante, ponerlo en oración, Adrián. Sí, sobre todo, orar muchísimo para que nos dé sabiduría y que podamos compartir de una manera eficiente el evangelio a través de las redes sociales y los medios digitales. Y recordemos que para ser misionero, sea tradicional o digital, debe ser apasionado, debe ser creativo, debe ser un ejemplo y también alguien apegado a Dios en la espiritualidad, que es lo que va a usar el Espíritu Santo para predicar el evangelio de una manera eficaz. Y yo creo que misionero digital o misionero tradicional, ahí estamos en el camino para expandir el reino de Dios. Así es, los invitamos para que ustedes tomen el valor y háganlo de una u otra manera. Así que esperamos que este episodio sea de gran bendición para sus vidas. Y opinen qué les pareció las dos vertientes.